habla Ileana Corredor, directora del posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, adscrito al posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Me acompaña Adriana Báñez, quien es la coordinadora de Relaciones Industriales de la Escuela de Ciencias Sociales. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y sus estudios de posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta iniciativa académica virtual que nace para seguir dando respuesta desde este campo profesional a tiempos retadores y complejos, como los que hoy somos todos protagonistas, y que gracias a las herramientas que nos brinda la tecnología de la información y comunicación, hoy podemos trascender en el propósito de estar interactuando en nuestros temas de interés común como el presente. El día de hoy, el posgrado de Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales tiene el gusto de darles la bienvenida a nuestro foro en línea, Balance Emocional, hacia el equilibrio del nuevo normal, de la mano de Sandra de Nóbrega, venezolana, quien es directora ejecutiva de State of Group, egresada como licenciada en Relaciones Industriales de esta universidad y especialista en desarrollo organizacional de la UCAP. Co-certificada por la ICC, por la IALC y por Human Networking, con un diplomado internacional en programación neurolingüística. Participante de la primera cohorte de COAS certificadas por Daniel Goleman en New York, una de las 2 profesionales en Latinoamérica admitida en el programa y la única venezolana. Metacoach en inteligencia emocional certificada por Daniel Goleman, facultativa en inteligencia emocional certificada por Genos en Irlanda, conferencista en inteligencia emocional, facilitador en inteligencia emocional y estilos sociales en Perú, Colombia, Panamá y Venezuela. Adicionalmente, es columnista para el espacio digital de Daniel Goleman y Cake State Media, certificada en SCI de Confer Group y adicionalmente es profesora de inteligencia emocional empresarial de los programas de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y también colabora con la extensión profesional del CIAD. Asimismo, tiene una amplia experiencia corporativa en el desarrollo de talento humano de manera regional para empresas como Frito-Lay, PepsiCo, DHL, Unilever, ICI, Lundin Technology y AstraZeneca, entre otras. Mil gracias, Sandra, por acompañarnos en la tarde de hoy. Adicionalmente, agradecemos además el apoyo del Centro de Estudios en Línea CEL y a quienes se han ido conectando. Les comentamos que al final de la conferencia de Sandra contaremos con un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que las coloquen las mismas en la sección de abajo, en la parte de preguntas y respuestas, y que sus comentarios los hagan a través del chat. Si tienen personas que no han podido entrar a la sala, por favor indíqueles que luego estará disponible pues todo lo que es la grabación de esta conferencia en el canal de YouTube de Relaciones Industriales UCA y de Posgrados UCA. Sin más, pues queremos darle el espacio a Sandra para que pueda compartir con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Liliana. Gracias por la introducción y especialmente por la invitación y la confianza, obviamente, que está detrás de una invitación como esta, y a todos los participantes, mil gracias por estar aquí, por estar atentos a esta charla y en especial por estar interesados en el tema de inteligencia emocional y de fortalecer la inteligencia emocional propia. Fíjense, el tema de inteligencia emocional obviamente que es amplísimo y para esta hora nos vamos a estar concentrando en el tema de la charla que tiene que ver básicamente con balance emocional en estos tiempos del nuevo normal. Fíjense que estaba leyendo recién a un futurólogo, Alvin Affler, que predecía que las personas, antes de toda esta situación, ya estaban inclinándose hacia el propio bienestar personal. Y hoy en día hay futurólogos que se basan sobre esas predicciones de Alvin Affler, que además muchas de ellas se cumplieron. Alvin Affler murió ya en el 2016. Y los futurólogos que están retomando todas estas predicciones dicen que una vez que nosotros salgamos de toda esta situación, vamos a salir con una sensación diferente acerca de cómo nos manejamos con nuestros afectos, cómo nos manejamos incluso con nosotros mismos, incluso con una relación de interés en nuestro propio bienestar. Y definitivamente, dentro de lo que es el bienestar, obviamente que es importantísimo
cuidar de lo que es nuestra emocionalidad. Especialmente en estos momentos que puede estar siendo disparada, puede estar generando todos estos disparadores que pueden crear en nosotros las emociones, que no son las que disfrutamos más. Fíjense que en inteligencia emocional, a pesar de que hablamos de emociones negativas y positivas, no hay una emoción que sea de por sí negativa, es decir, que yo no deba sentir. Nosotros no podemos pedirle a alguien que esté atravesando, por ejemplo, con una pérdida que no sienta tristeza. No se lo podemos pedir, no es real y además no es saludable tampoco. Cuando hablamos de negativas, no es porque tengamos que eliminarlas, reprimirlas o sacarlas de nuestro radar de inteligencia emocional, sino que sencillamente hablamos de negativas porque no es sabroso sentirlas. O sea, las que efectivamente nos conectamos más, nos llenan de energía y son las que queremos tener, son justamente las emociones positivas. Voy a mencionarles en estos momentos, voy a pasarles una lámina con Daniel Goleman para entrar directamente en lo que es balance emocional y específicamente cuál es la definición que él da a esta competencia. Y solamente antes me voy a tomar un minuto para contarles qué es la definición de inteligencia emocional de por sí. Inteligencia emocional, de acuerdo a Goleman, es el manejo y la conciencia de mis propias emociones, y luego el manejo de mi reacción a ellas. Y básicamente lo que dice es que mal puedo yo administrar o mal puedo yo crear estrategias para algo que no conozco. Entonces, la primera competencia que es base para desarrollar inteligencia emocional es tener conciencia de cuál es mi emocionalidad, de cuáles son mis emociones. No me voy a detener aquí porque lo vamos a ver más adelante un poco más a profundidad dentro de este marco de tiempo que tenemos para esta charla. Luego, entonces, el segundo bloque de competencias y que forma parte de la definición de inteligencia emocional tiene que ver con, ya conozco mis emociones y entonces ahora me gestiono con ellas y desde ese conocimiento, entonces ahora sí desarrollo la capacidad para percibir la emoción del otro. Así es sencilla, pero efectivamente muchas personas no son capaces de conectar con la emoción del otro o de manejar una percepción real de qué es lo que puede estar pasando con la persona, con lo que expresa y con lo que está más allá de lo que expresa. Aquí me detengo para decirles que muchas veces no, siempre los silencios también son una manera de comunicar y de expresar emocionalidad, y las mentiras también. Las mentiras son información valiosísima. Y entonces una vez que ya yo sé cuál es mi emoción, que ya yo tengo herramientas para cuestionar mi reacción a ellas y que además desarrolle unas capacidades para entender o percibir acertadamente las emociones del otro, entonces allí concluyo mi capacidad de relacionar. Digamos entonces que la definición total es: conozco mis emociones, gestiono mis reacciones, conozco las emociones del otro y en consecuencia gestiono mi relacionamiento con él. Esa es la definición de inteligencia emocional de Daniel Goleman y la base del modelo. Yo les voy a compartir la mía. La mía es bastante más breve. La mía es básicamente que la inteligencia emocional es el arte de conectar. Lo importante aquí es entender que el arte de conectar pasa primero con conectar conmigo mismo para luego poder conectar con los demás. Pero efectivamente, cuando nosotros queremos conectar no solamente con mis equipos, sino con mis clientes, con mis proveedores, con los entes regulatorios que pueden venir a la organización e intervenir como un aliado o como un obstáculo, cuando yo logro o no conectar con esa persona, tiene mucho que ver con mi inteligencia emocional. Más con mi inteligencia emocional que con la inteligencia emocional del otro, que también es un elemento que tenemos que considerar. Bueno, les voy a compartir entonces lo que es la definición de balance emocional. Permítanme que yo estoy moviendo acá las casillas porque los veo. Y entonces para Daniel Goleman, el balance emocional, como se lee allí, es la capacidad que nosotros tenemos de mantenernos en equilibrio, incluso cuando hay alguna situación que no es de mi agrado, o cuando es, incluso cuando puede ser algo hostil. Es decir, yo, por ejemplo, si me quedo sin energía en la computadora, yo no voy a disfrutar de eso, especialmente si tengo una presentación en breves momentos. Es decir, yo no voy a quizás a reducir, yo no voy a decir, bueno, como tengo inteligencia emocional, voy a estar súper contenta con esto que me acaba de pasar.
Lo que sí va a pasar es que si yo tengo una inteligencia emocional, voy a entender que mi reacción a esa situación va a tener mucho que ver con si me sobrepongo o no, y si efectivamente puedo entonces rebasar los obstáculos y poder efectivamente apuntar hacia el objetivo o hacia lo que le sirve, en este caso, al propio plan de la persona o al plan de la organización. Voy a continuar. Yo no los estoy viendo por aquí, Ile, o chicas o equipo de los CAPS. Si alguien abre por aquí para poder ver el chat, ya abrí el chat. Ok, para poder leerlos también a lo largo de la presentación. Fíjense, esta lámina es la única lámina que tenemos de neurociencia. Voy a empezar por decirles, porque ahí vi que tengo algunos de mis estudiantes que son la clase más espectacular de la UCAP. Algunos de mis estudiantes, incluso los que pueden haber estado en la charla de esta semana, porque esta semana he estado dando también unas charlas, que me disculpen, pero para poder homogeneizar una base que nos permita luego conversar sobre el principal protagonista dentro del balance emocional, pues les prometo hacer un vuelo lo más sencillo posible dentro de neurociencia, pero que sí es de una base de conocimiento lo suficientemente consolidada como para que podamos seguir a lo largo de la charla. Fíjense, nuestro cerebro se fue desarrollando como en capas. No sé si me están viendo en la cámara, pero si me ven en la cámara, entonces así como que tengo esto, tengo esta parte del cerebro, y cuando a medida que el cerebro humano fue evolucionando, se fueron generando nuevas capas alrededor de él. Entonces, la primera capa que se desarrolla en el cerebro humano es esta, que es nuestro cerebro reptil. Y aquí les voy a dar algunas claves del cerebro reptil porque les va a servir incluso para chequear si cuando se cruzan con un experto de inteligencia emocional, efectivamente es ese experto de inteligencia emocional que les puede ayudar. Fíjense, en ese sistema límbico lo llamamos cerebro reptil básicamente porque es la estructura cerebral que compartimos con la mayoría de los reptiles. Casi todo, cualquier ser viviente que tenga un sistema nervioso mínimo tiene esta parte del cerebro. En nuestro caso se llama tallo cerebral y se forma justo al final de la médula espinal. Esta parte del cerebro no tiene la capacidad de aprender y no tiene la capacidad de pensar, tampoco siente. Esta partecita del cerebro lo que hace es que mantiene nuestras funciones vitales en línea para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, así como yo estoy respirando en estos momentos y no estoy pensando si estoy respirando, si me conviene respirar 2 o 3 veces más rápido lo que estoy respirando en estos momentos, simplemente lo hago. Pasa exactamente lo mismo con los latidos de mi corazón y bueno, básicamente con los movimientos de los órganos vitales que me permiten estar en funcionamiento. Entonces, bueno, nuestro cerebro reptil importantísimo, pero no es allí donde nosotros aún desarrollamos la emocionalidad. Luego sobre este cerebro, entonces viene esta parte aquí, la voy a señalar con el cursor para que la puedan seguir en la pantalla, y es esta partecita que está acá, toda esta estructura, como ven, y eso es lo que se llama el sistema límbico, o también se le conoce como cerebro emocional. Obviamente que el cerebro no solo, pero para efectos académicos lo subdividimos de manera para poder entender cuáles son las características de una parte u otra que hacen que efectivamente nosotros nos conectemos a nivel de conocimiento con esa característica fundamental. Y fíjense, cuando sale el sistema límbico, entonces es allí cuando los seres humanos desarrollamos la capacidad de empezar a percibir la emocionalidad. Y además desarrollamos 2 capacidades importantísimas adicionales, que es la capacidad de aprender y la de recordar. En el sistema límbico está nuestra memoria a largo plazo. Cuando a ustedes les pasa algo y tienen una fuerte emocionalidad acerca de eso, esa emoción se registra allí. Como está en el largo plazo, no necesariamente es algo que después en el tiempo ustedes lo tienen tan fresco, pero si en algún momento hay una situación similar a esa que despertó esa emocionalidad, la van a traer rápidamente. Y entonces es así como si ustedes ven algo que se parece a alguna situación que en algún momento puso en riesgo su integridad, pues automáticamente te asusta.
Si alguna vez ustedes fueron asaltados por una persona que viajaba en un vehículo X a las 12 de la noche, cuando ustedes vean esa misma situación, aunque no se den cuenta, mi cerebro límbico automáticamente me está enviando una señal. La verdad es que entre el reptil y el sistema límbico se creó algo intermedio que fue nuestro lóbulo olfativo, de lo más eficiente en la prehistoria, porque con el lóbulo olfativo nosotros veíamos si, por ejemplo, alguien estaba en tiempo para emparejarse con nosotros, si alguna fruta o algún comestible era venenoso o no, o si estábamos en presencia de al depredador. Y en ese orden de ideas, entonces, ustedes ven aquí azulito, es nuestra amígdala, de la cual vamos a estar conversando bastante a lo largo o de manera repetida a lo largo de esta sesión. Tenemos dos amígdalas, tenemos una al lado de cada cerebro, una derecha y una izquierda, y fíjense que casualmente esta amígdala está justamente donde se cruza una línea imaginaria entre el ojo y el oído. Entonces, a pesar de que tenemos dos, la que tiene mayor actividad es nuestra amígdala derecha por asuntos de neurociencia específicamente. ¿Cuál es la función de la amígdala? Nuestra amígdala tiene la principal función, entre otras, pero la principal, de actuar como centinela emocional. Entonces, está constantemente como un radar chequeando en el ambiente qué peligro puede haber y le informa a todo mi cuerpo de, hey, existe un peligro, y desata entonces una respuesta que puede ser la de huyo, ataque o y parálisis. Eso era lo que nosotros podíamos hacer solamente con esta estructura del sistema límbico. Pero hace 100 millones de años entonces se creó la tercera estructura, la tercera capa dentro de nuestro cerebro, y es lo que conocemos como cerebro racional o neocórtex. El neocórtex, a su vez, por supuesto, ustedes saben que nosotros tenemos el lóbulo prefrontal, tenemos cada uno de los lóbulos, hay otras estructuras involucradas. ¿Por qué es importante el neocórtex? Porque cuando el neocórtex llega, entonces allí se forma el asiento de nuestro pensamiento y de nuestro razonamiento. Es por eso que si yo entro en un lugar, por ejemplo, oscuro, veo una sombra y me asusto, probablemente, si yo tengo la capacidad de esperar unos segundos, mi neocórtex va a decidir si efectivamente ese es o no un peligro. Y me va a permitir, cuando vemos que ahora no es nada, y entonces me permite otra vez retomar esa calma. ¿Qué es lo que pasaba en la prehistoria? Que el neocórtex, al no estar allí, solamente nosotros actuábamos en el reino desde el límbico, es decir, en el reino desde la amígdala, y lo que hacíamos era responder justamente con ese abanico más reducido de opciones, que era la de huir, atacar o paralizar. Ok, fíjense que cuando se forma entonces nuestro cerebro racional, nuestra amígdala sigue estando allí y se reservó un derecho en particular. Y el derecho que se reservó la amígdala es que si yo detecto algo que realmente sea un peligro y ponga en riesgo la vida de este ser humano, yo tengo una autopista que va a desconectar al neocórtex. Es así que entonces cuando la amígdala se activa de manera importante, tiene la capacidad ya de no enviar el mensaje o el telegrama al neocórtex para que decida algo no peligroso, sino que automáticamente toma control de todo mi cuerpo. Entonces, a pesar de que yo sí tengo la capacidad de razonar y de pensar, cuando la amígdala está activada, ya esa capacidad se ve anulada. Y efectivamente eso es bastante útil cuando nuestra vida está en peligro. Si nosotros estuviéramos en la prehistoria y sale de un arbusto un tigre o un mamut que nos va a comer, nosotros no nos vamos a detener a pensar en ¿será que de verdad es malo o es bueno? No, nosotros automáticamente tomamos una decisión más rápida, lenta, que nos permita salvaguardar nuestras vidas. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora con la amígdala? Que la amígdala sigue teniendo esa misma estructura para protegernos en esas situaciones, pero hoy en día los peligros son más simbólicos que peligros físicos. Entonces, si nosotros nos sentimos amenazados por un correo de un jefe, por una situación de aislamiento,
que interpreté una señal de alguna otra persona como agresiva, mi amígdala tiene la capacidad de secuestrar el cerebro completamente. Y eso es lo que explica por qué a veces tomamos decisiones que después, a nosotros mismos nos podemos decir, bueno, no lo pensé. No sé si alguna vez han hecho algo de lo cual después se arrepientan. Incluso a veces dices cosas que no debiste haber dicho en el momento o a veces dejas de decir cosas que porque no las pudiste razonar, entonces no las dijiste en el momento. Cuando eso pasa, chicos o participantes, estamos ante la presencia de un secuestro por la amígdala o un secuestro amigdalar. ¿Y por qué estamos detenidos aquí? Porque cuando perdemos el balance emocional es porque le hemos cedido el control a nuestra amígdala. Y cuando tardamos en recuperar nuestro balance emocional una vez perdido, es porque nos estamos tardando en conectar nuestro sistema límbico con nuestro sistema racional, que es el neocórtex. Yo no los estoy leyendo en el chat, pero estoy segura que hay alguien en el equipo de LOCAP que los está leyendo, así que sí, en algún punto, equipo CAP, si tienen que detenerme o tienen que hacerme algún comentario, estoy atenta por aquí. Seguimos entonces, esto es lo que pasa cuando estoy preso de la amígdala. Y hay un ejercicio que hacemos algunas veces en clases y es que tenemos 2 botellas y batimos una con gas y yo luego les pido a las personas, ok, si tengo esta botella que no he batido y tengo esta, ¿a cuál te acercarías? Y bueno, la respuesta normalmente es que, salvo que ese día estés muy aventurero y no te importa que te explote la lata cerca, la verdad que normalmente te vas a quedar frente al refresco o a la lata o a la bebida gasificada que no ha sido batida. Y eso es lo que pasa a veces cuando estamos en estos secuestros de amígdala, que cuando mi amígdala está activada, todas esas emociones están alborotadas y contenidas, y cuando logran salir, entonces salen de esa manera explosiva y que no siempre está en línea con lo que he percibido en el momento. No sé si recuerdan este evento, esta es una pelea de Tyson y Holyfield, famosísimos porque Tyson en un arranque de amígdala le quitó 2 centímetros de cartílago a Holyfield, y a pesar de que es el campeón de peso pesado más joven de la historia, es más recordado para muchas personas como quien le quitó esa oreja a Holyfield. No sé si han tenido la oportunidad, lo voy a mencionar, pero hay un video que omití por temas de tiempo, que rodó muchísimo hace apenas 3 semanas de la BBC, donde una persona en Central Park en Nueva York reacciona de manera violenta hacia otra persona y tiene un perrito al lado y lo jala por la correa y no se da cuenta. Y pasa así más o menos 2 minutos. Ese perrito era adoptado, se lo quitaron. Pero lo cierto es que cuando le preguntan, ¿qué fue lo que hiciste? No lo estaba pensando, no me di cuenta. No te das cuenta porque has bloqueado absolutamente lo que es tu lóbulo, tu neocórtex, y específicamente el lóbulo prefrontal. Realmente allí es donde está ubicado el asentamiento de nuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Fíjense, cosas entonces importantes en relación a la amígdala. Si es tan importante esto y efectivamente tiene tanto que ver con nuestro balance emocional, ¿qué cosas puedo hacer para conectar mi sistema límbico con mi neocórtex y poder procesar respuestas que estén más en línea con lo que yo quiero para mí como persona, con lo que quiero para mi familia y también lo que quiero para la organización? Entonces, fíjense, el principal aliado de esa conexión es el oxígeno, y por eso es que ustedes van a escuchar muchas veces, oye, pero para y toma 3 respiraciones, o no sé, cuando he escuchado eso de ve y tómate un vaso de agua, no es porque el agua tenga lo que ver, sino que cuando tú te levantas, dejas la situación y generas que haya un espacio de tiempo entre tu reacción y la emoción, entonces le permites a tu neocórtex que entre en acción. Y en ese espacio de tiempo, que es un espacio de tiempo que se llama el espacio de tiempo de decisión, entonces allí sí puedes escoger tener una respuesta más adecuada. Fíjense, basta apenas con 10 segundos.
pero estoy segura que en algún momento a algunos les puede haber pasado que saben que lo que hacer no es lo correcto, que tienes que parar, pero ya no puedes. Cuando ya no puedes es porque ya la amígdala ha tomado parte de tu cerebro. O cuando estás en una situación como por ejemplo la que tenemos ahora, donde puedes estar preocupado por la seguridad financiera de tu familia, donde puedes estar preguntándote si te van a despedir o no, si de repente puedes estar preguntándote si este es el mejor momento para mi emprendimiento, y cuando te quedas allí, lo que estás es conectándote con la emocionalidad. Y a pesar de que puedan haber oportunidades afuera, lo que efectivamente está reinando es tu sistema límbico gobernado por la amígdala y no necesariamente le estás dando entrada a tu capacidad de razonar y de pensar. Entonces, lo primero que les voy a dar, la primera invitación es a cuidado y selección con lo que lean y con lo que entienden por inteligencia emocional. Fíjense, si una persona les dice que inteligencia emocional o que para ser emocionalmente inteligente ustedes deben controlar sus emociones, ese es un buen momento para empezar a correr. No es verdad. Nosotros no tenemos la capacidad para controlar emociones. Ni siquiera en algún momento podemos decidir qué pensamiento llega o no. Hay pensamientos que llegan de imprevisto y se instalan allí. Todo eso es el sistema límbico. Ahora que entendemos qué es el sistema límbico y la amígdala, recuerden que allí estamos pensando y no estamos razonando. Entonces, si yo no puedo tener control sobre esa percepción, sobre qué sí tengo control. Y lo que sí tengo control, recuerden, es conectar con el córtex para escoger cuál es mi conducta. Es decir, para escoger cómo voy a reaccionar a esa emoción. Entonces, cuando yo estoy muy triste, yo debo vivir, es saludable definitivamente que manejes esa emoción, pero siempre tenemos la capacidad de decidir desde nuestro neocórtex, una vez que yo hago mi duelo, si decido seguir conectándome con esa sensación o incluso con la situación que yo percibo que generó específicamente esa situación. Entonces, primero que nada, no tengan la expectativa de, ok, estoy triste y ahora no quiero estar triste, no quiero estar triste, no quiero estar triste. No funciona. Y lo que va a pasar más bien es que ahora le van a agregar a la tristeza la ansiedad, porque no puedo salir de esa tristeza de inmediato, ¿no? Y entonces entramos en esa presión loca de debo ser feliz ahora, en este momento y a toda costa, pero ya. Seguimos entonces. Otra de las cosas es tener clarísimo, también muy en línea con la ansiedad, tener clarísimo sobre qué tengo control y sobre qué no. Cada vez que nosotros hacemos esfuerzo o enfocamos energía en cosas sobre las que no tengo control, lo que va a hacer probablemente es que yo mismo le esté poniendo la alfombra roja a mi amígdala para que haga su entrada triunfal. Fíjense, yo en estos momentos no tengo control sobre si otra persona está usando o no su tapabocas, o si efectivamente la organización que está al lado está o no despidiendo personas. Si yo entonces enfoco mi energía en pensar en ese tipo de cosas que están fuera de mi control, la situación política no está en mi control, el clima no está bajo mi control, si yo me enfoco solamente en eso, lo que voy a hacer es generar muchísima ansiedad porque igual está fuera de mis manos y además mucha frustración, porque la verdad es que hagan lo que hagan, no vas a poder cambiar la situación. Es como cuando van a llegar ya tarde a algún lugar, o sea, ya no hay manera. Y entonces la pregunta final es, bueno, ya vas a llegar tarde. ¿Quieres llegar tarde más relajado? ¿Quieres llegar tarde molesto y activado y no en línea con la situación o con el objetivo que estás tratando de alcanzar? Y fíjense que entonces aquí vemos lo que llamamos como zona de control. Zona de control entonces son todas esas cosas en las que yo sí puedo tomar decisiones y hacer algo al respecto. Luego está la zona de influencia, es si yo digo esto o si yo modelo esto, yo puedo influir en el otro. Y los líderes que tienen una capacidad y que reconocen la competencia de influencia, entonces manejan desde el modelamiento.
Cuando no estoy manejando desde el modelamiento, cuando no estoy siendo coherente o cuando no tengo claro una relación ganar-ganar, entonces no estamos influyendo, estamos manipulando. Esa es la diferencia entre las dos zonas. Y luego está mi zona no control. Y en mi zona de no control, chicos, no está bajo su zona de influencia, entonces no tiene ningún sentido que inviertan energía allí. Si, por ejemplo, yo estoy en una zona donde nieva constantemente y resulta que yo no puedo soportar esa temperatura, o estoy viviendo con unos vecinos que definitivamente me cuesta mucho la convivencia con ellos, yo no me voy a poder mudar. Yo incluso no voy a poder agarrar y decir, ok, ahora no quiero que nieve, pero lo que sí puedo hacer es decidir qué es lo que voy a hacer yo con respecto a eso. Me acerco a mis vecinos y mantengo una relación diferente, trato de verlos diferentes, o empiezo a pensar si este no es el lugar en el que quiero vivir y tomo alguna decisión con respecto a eso. Cuando yo enfoco mi atención en cuanto a las cosas que sí puedo hacer, pues obviamente que las cosas fluyen de manera diferente. Y esto lo pueden bajar, por supuesto, a lo que son sus actividades diarias en el entorno laboral. Muchas veces estamos más ocupados en lo que el otro tiene o debe hacer que en lo que yo tengo que hacer para terminar con las actividades que están bajo mi control y inspirar a que las otras y las que están en manos de parte del equipo, entonces puedan ser ejercidas. Y es de esta manera que efectivamente yo puedo entonces integrar a todas las partes de este rompecabezas y lograr esa armonía tan espectacular que vemos cuando asistimos a algún concierto. Otra de las técnicas tiene que ver con hacer conciencia de cuál es mi emoción. Sencillo, ¿verdad? Pareciera que si yo pregunto en estos momentos, oye, ¿cómo se siente? Sería fácil decir, bueno, estoy triste, estoy contento o estoy angustiado. Si yo les pregunto, hacen un recuento ayer de todas las cosas que hacemos en los talleres y en las clases, díganme cuántas emociones estuvieron chequeando o recuerdan haber sentido ayer. Les quiero contar que no ha habido una vez en todas las charlas que en la primer día alguien me diga superior a 14 o 18. Vayan haciendo ustedes su recuento de cuántas emociones recuerdan haber sentido ayer, si quieren las comparten en el chat. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la emoción que en estos momentos estoy sintiendo? Fíjense que esto para mí fue, descubrir esto hizo un cambio importante. Porque yo puedo efectivamente etiquetarlas, pero muchas veces antes de etiquetarlas nosotros las sentimos. Bueno, y básicamente también por una conexión con nuestro sistema visceral. Pero entonces fíjense, noten ustedes, uno de los ejercicios para esta práctica es notar cuando expreso de una emoción, las negativas son las que son más fáciles de rastrear porque suelen ser más fuertes. Cuando yo estoy en ese estado de emoción, ¿qué es lo que está pasando con mi cuerpo? ¿Dónde la estoy sintiendo? Y donde la estoy sintiendo es mi patrón de respiración se mantiene igual, ¿no? Mis latidos de corazón se aceleran o no. Yo, por ejemplo, les confieso, y eso me delata, y es que me pongo roja, entonces se me pone como rojo esta parte de aquí, hay gente que se pigmenta la cara, las yemas de los dedos empiezan a sentirse de manera diferente. Hacer este ejercicio de concientizar cuáles son las sensaciones, la ciencia ha demostrado que luego nos permite etiquetar de mejor manera cuál es la emoción que estoy sintiendo. Entonces, bueno, vi allí que no estamos registrando cuántas emociones recuerdan haber visto ayer, pero yo les voy a mostrar una lámina acerca de el número de emociones que podemos estar sintiendo según el estudio más conservador con respecto a eso. El menos conservador cuatruplica esa cantidad. No sé si los sorprende, pero la ciencia hoy tiene mapeado que somos capaces de sentir 15.000 emociones al día. Como les digo, les estoy trayendo el estudio más conservador. Los otros estudios hablan de 60.000 emociones al día. ¿Y cuál es la teoría que hay detrás de eso? Que no hay pensamiento sin emoción. Y yo no tengo conciencia de todos mis pensamientos porque muchos de ellos ocurren mientras estoy en piloto automático.
Fíjense, esta es una data que quiero compartir con ustedes, está muy orientada a liderazgo, pero aquí lo que dicen es que líder, fíjense que no está hablando de líderes con alta inteligencia emocional. En este punto está hablando líderes con una de las competencias del modelo de inteligencia emocional, que es el líder que es capaz de reconocer su propia emocionalidad, es decir, tiene masterizada esa competencia. Y estos líderes tienen el impacto de generar mejores relaciones con sus equipos, mayor desempeño, el 92% del tiempo. En contraste, los otros líderes generan malos climas de trabajo el 78% del tiempo. Y bueno, no me voy a detener aquí, pero yo creo que ya todos hemos escuchado, leído que las personas no siempre renuncian a la organización, sino normalmente renuncian a un mal líder. Incluso desde el otro lado de la moneda, muchos de los talentos se van no buscando otra organización, sino buscando mantenerse conectados con un líder que les ha resultado inspirador. Y un líder que tiene inteligencia emocional y ocupa parte de su tiempo en conectar con sus equipos, estoy hablando de sus equipos, pero recuerden que al principio hablamos de conectar con clientes, proveedores y con todo el ecosistema que se da alrededor de una corporación. Lleven esto también a las familias, aplica igual. Tiene 2 veces más la probabilidad de ser exitoso en esos resultados que espera alcanzar que un líder con alto coeficiente intelectual. Es decir, hay un punto en el que las habilidades técnicas ya no logran mover a los equipos para conseguir resultados. Hay un estudio que se hizo de Daniel Goleman también para 100 empresas en un artículo que se llama La biología del liderazgo, publicado por Harvard Business Review, donde en términos generales los líderes que tenían mayor inteligencia emocional tienen un revenue de ventas, es decir, logran más ventas en un 6%. Y en una intervención puntual que hizo otra empresa, durante 3 meses desarrollaron un plan de desarrollo de entrenamiento. Realmente fue plan de un entrenamiento con algunas sesiones de coaching de equipo y algunas sesiones puntuales con los líderes. Bueno, los 3 meses esto se hizo en Sanofi Aventis. El grupo control subió las ventas en un 13%. En un grupo control de Sanofi Aventis en una unidad europea donde los crecimientos de los negocios en Europa para ese momento eran del 4%. Entonces, bueno, esto es básicamente para compartir con ustedes la relevancia que tiene, porque a veces nos quedamos solamente, bueno, sí, si tiene inteligencia emocional, es chévere porque está generando un mejor ambiente de trabajo y es mejor persona, sí, eso es verdad, pero además está impactando positivamente los resultados del negocio. Una persona comercial con una alta inteligencia emocional es la persona que que tiene muchos contactos en su teléfono que los contacta, que además entiende y tiene la capacidad de escuchar qué es lo que te gusta, es decir, se trae esos insights y entonces genera experiencias para el cliente que hace que efectivamente allá se mueva una emoción y entonces yo me conecte de esa manera. Siguiendo en la línea de qué cosas hacer, una vez que yo entiendo qué es lo que yo siento con mi cuerpo cuando estoy en presencia de una emoción, esa es la primera parte. Entonces ahora tengo la capacidad de desarrollar, esa emoción que siento y que no me sirve, se presenta normalmente en la presencia de qué. Y esto es importante, si ustedes hacen ese ejercicio durante 1 o 2 semanas, entonces les va a permitir generar un plan. Y el plan es algo que les va a permitir entonces prepararse y la situación no los va a sorprender. Como la situación no los va a sorprender, miren lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole al sistema límbico, sí, tú la vas a ver, la vas a sentir, pero ya yo tengo conocimiento de esa y entonces activo también mi neocórtex o mi cerebro racional para que efectivamente yo pueda conectarme con una respuesta más adecuada. En este punto, chicos, recuerden que una cosa es la situación y otra cosa es la interpretación. Nos pasa muchísimo con el WhatsApp. No sé cuántas veces ustedes escriben en el WhatsApp, mandan y la otra persona les contesta algo, no tiene nada que ver con lo que escribieron. Allí es más entendible porque nada más estamos escribiendo y no estamos perdiendo una gran parte de la comunicación, que es nuestro tono de voz y nuestra corporalidad. Pero si yo cambio si yo no puedo cambiar la situación, es decir,
Si ya alguien llegó tarde, por ejemplo, y ya yo no puedo hacer nada por eso, o sea, no puedo retroceder el tiempo, ya eso pasó, ¿qué sí puedo cambiar? La interpretación que yo le doy a esa llegada. Yo puedo estar pensando que efectivamente se le presentó algo que aporta a nuestro encuentro, o podría estar pensando que, bueno, la verdad es que, mira, o sea, cero importante del proyecto o lo que estoy haciendo para esto. ¿Y por qué es importante la interpretación que le voy a dar? Porque cuando yo hago una interpretación correcta o incorrecta, lo cierto es que voy a generar una reacción emocional. Cuando yo genero una reacción emocional, tomo decisiones. Tomo decisiones como despido a alguien, le grito, le doy una oportunidad o hago equipo. Todo eso pasa cuando yo, ante una situación, hago una interpretación que, por cierto, la hacemos en apenas 7 segundos y entonces genero una reacción emocional que a su vez me inclina a una decisión u otra. Luego está, chicos, revisar lo que son nuestras creencias limitantes. Aquí les traigo una de las más importantes, no es la única. Esta básicamente tiene que ver con el síndrome del impostor. Y en estos tiempos en los que estamos, sobre todo en este nuevo normal, tenemos que tener claro que cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades de ser compasivos con nosotros mismos. Este síndrome del impostor lo que dice es que muchas veces nosotros no nos creemos suficiente. Pensamos que, bueno, pero es que sabes que no tengo la certificación, necesito otra. O no tengo la experiencia, mejor me reúno con otro. O este no es el momento adecuado porque la verdad no practiqué lo suficiente. Pero la verdad gira alrededor de si yo me siento competente o no para una cosa o para otra. Recuerden que en el nuevo normal, nosotros, nuestros equipos y las organizaciones van a ser un foco mayor en lo que es el bienestar de la persona. Y hablando del bienestar de la persona, cuando estamos tomando esas decisiones, fíjense que la ciencia también ha demostrado que nuestro cerebro, escuchen esto, reacciona mejor al miedo que implica asumir un riesgo que a la ambigüedad de no saber qué va a pasar. Entonces, si ya sabemos esto, la invitación aquí como medida de balance emocional en este nuevo normal, donde la ambigüedad pareciera que va a estar presente durante muchísimo tiempo, es asume riesgos, toma riesgos, por supuesto, riesgos inteligentes basados en el optimismo inteligente, que es una competencia también parte del modelo de inteligencia emocional que no estamos viendo aquí, pero que vale la pena que explore, porque tu amígdala te va a permitir ser más productivo cuando estás frente a un riesgo que cuando estás frente a la ambigüedad. Y bueno, aquí les traigo entonces lo que tiene que ver con el que me dice, pero si respiro, sí, por supuesto que respirar te permite el desconectar ese secuestro amigdalar. Y la meditación también, la meditación funciona si la practican antes. Es decir, yo no puedo estar en un secuestro amigdalar y empezar a practicarla en ese momento. Hay un escrito de Tim Ferriss que dice que el 82% de los líderes más exitosos en el mundo tienen al menos una práctica formal de meditación cada día. La meditación, por cierto, les adelanto nada más por aquí, porque la meditación en sí es otra clase completa ella sola. No se trata de que pongan la mente en blanco o que no tengan pensamientos. Eso no es posible cuando estamos meditando. Fíjense que este es un estudio clínico de qué pasa cuando meditamos por lo menos 21 días corridos. No me voy a detener acá, pero cuando hablamos de que nuestro cerebro se fortalece y nuestra inteligencia emocional se fortalece, es porque físicamente se fortalece. Fíjense que aquí lo que ven es la cantidad de milímetros en que estas regiones de nuestro cerebro crecen cuando las personas hacen meditación. Los que están en azul es el grupo control que meditó y los que están en naranja son las personas que no meditaron. Entonces allí ven, por ejemplo, la ínsula, que es otra de las estructuras de la que no estamos conversando aquí porque está más conectada con la empatía, que es otra competencia de inteligencia emocional. Recuerden que aquí solamente estamos en la competencia de balance emocional. Y bien, si estuvieron en una de las charlas en la mañana, el otro concepto tiene que ver con biofilia. Ya estamos por terminar. Entonces voy a repetir uno de los ejercicios que hicimos hoy en la mañana. Los que lo hicieron en la mañana lo estaremos repitiendo hoy. Yo les voy a pedir que en estos momentos que ustedes quisieran estar relajados, si ustedes quieren estar tranquilos y en paz, piensen en qué lugar les gustaría estar. Y ese lugar, ¿cómo es? ¿A qué huele? Según la biofilia,
el 95% de todos nosotros respondería que se imaginó un lugar natural. Entonces, esto que están viendo ustedes es una oficina, cada vez hay más, donde como alternativa, porque no todos hacen la caminata es otra de las estrategias, tienen espacios que simulan la naturaleza dentro de las organizaciones. Hoy tuvimos una charla de 1 hora entera sobre este tema, así que aquí solamente se los dejo como herramienta en la recuperación del balance emocional y en cuanto a herramientas que están usando las organizaciones también dentro de este nuevo normal para generar mejores ambientes de trabajo y para estar en línea con lo que los futurólogos dicen que van a querer las personas cuando se reincorporen, y es estar también interesados en lo que es mi bienestar personal. Fíjense que hoy en día nosotros tenemos, por lo menos en Venezuela y también en muchos otros países, programas que nos obligan a atender físicamente a nuestros trabajadores. Una vez al año tienen que hacerse los chequeos médicos, tenemos exámenes preempleo, exámenes a veces cuando nos salimos, y la verdad es que cuántas veces, podría yo preguntarles a ustedes, nos hemos fracturado un hueso. Yo me fracturé unos cuantos, pero no es lo normal, o cuántas veces nos enfermamos, por muy frecuente que sea eso. La verdad es que nosotros no llevamos la estadística, pero la ciencia dice también que muchas veces nosotros tenemos con más frecuencia heridas emocionales. Lo que pasa es que no necesariamente se notan, porque además en el mundo corporativo no siempre están bien vistas. Pero ¿cuántas veces nos levantamos sin ganas de ir a trabajar? ¿O cuántas veces efectivamente nos cuesta muchísimo concentrarnos porque estamos pensando en un problema? Por cierto, cuando estamos presos de la amígdala, nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de concentración y, en consecuencia, nuestra capacidad de ser creativos e innovadores disminuye a niveles críticos. Y entonces esa es la razón por la cual nosotros enfocamos la memoria solamente a lo que ha ocasionado este malestar, y somos capaces de ver solamente lo que está en el medio ambiente que refuerza mi teoría de esto efectivamente me está poniendo en riesgo. Entonces, en este nuevo normal, hay organizaciones, por ejemplo, en Australia, donde la técnica de meditación o de prácticas contemplativas, hoy en día en las organizaciones es obligatoria. Hay paradas en los espacios de la organización, o hay pantallazos en la computadora que te llevan a desconectarte, simplemente a respirar profundo 3 veces. Cuando respiramos profundo 3 veces, ya pasa lo que vimos en el estudio anterior. No solamente nos calmamos, sino que recuperamos la claridad de pensamiento, somos más creativos, más innovadores, y como reforzamos nuestra inteligencia emocional, somos capaces de conectar más con nuestros equipos, con la organización y con nuestro propósito. Y bueno, por supuesto que todas estas cosas que yo les estoy trayendo son hermosas, son conocimientos. La única manera de que se convierta en sabiduría es que la practiquen. Ustedes no van al gimnasio y al día siguiente ya están fortalecidos. Ustedes van, se conocen la técnica, pero luego efectivamente la practican día a día, y es así como pueden luego tener resultados visibles. Bueno, estos son algunos estudios acerca de qué es lo que pasa cuando tenemos mayor inteligencia emocional. Estos son unos cuantos, hay muchos otros. Por ejemplo, ahora hay unos más actualizados con lo que tiene que ver con biomimética y biofilia. Pero bueno, esto es básicamente para que ustedes vean que no solamente está en el área cualitativa, sino en el mundo cuantitativo, cuál es el impacto que tiene el desarrollar inteligencia emocional en nosotros y en nuestros equipos. Así que definitivamente, en este equilibrio de nuevo normal, el desarrollo de la inteligencia emocional tiene un rol protagónico. Quienes siguen al Foro Mundial, al World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, saben que hoy en día es una de las competencias que las organizaciones están solicitando para los nuevos ingresos, y que además es la competencia que efectivamente hace la diferencia entre los líderes exitosos. Bueno, voy a poner mi lámina de despedida, pero dejamos esta luego para las preguntas. Me despido sencillamente con una frase de Maya Angelou, que probablemente conocen, y quienes me siguen en las redes probablemente también ya la han visto. Maya Angelou, una poetisa que escribió: las personas olvidarán lo que les dijiste,
Las personas olvidarán lo que les hiciste, pero nunca olvidarán lo que les hiciste sentir. Y lo que les hiciste sentir tiene mucho que ver con cómo conectaste con ellos y tiene mucho que ver con qué tan emocionalmente inteligente eres. Muchísimas gracias. Entonces, ahora les cedo el espacio para que tengan la libertad de expresar sus comentarios, hacer sus preguntas. Oye, Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy estos conceptos de inteligencia emocional empresarial. Yo que te he escuchado en varias oportunidades, pues cada vez que tengo esta oportunidad aprendo cosas nuevas. Adriana nos va a estar acompañando en esta sesión. Tenemos varias preguntas que nos han hecho a través de la opción de preguntas y respuestas. Le pedimos al resto de la audiencia que por favor coloquen allí sus preguntas y voy a cederle la palabra a Adriana, que es la que va a estar moderando esta parte de esta conferencia.